Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, es tema amor. El día que tú fuiste guiado o guiada a llegar a este canal es porque Dios del universo te quiere entregar lo que es su mensaje. Y vamos a empezar con tus arcángeles. ¿Qué mensaje nos quieren dar para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Nos dicen, retoma tu poder, cariño. El arcángel Raziel. Encomiéndate al arcángel Raziel. Usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios. Haz caso de tu intuición. Haz caso de los sueños, ¿vale? Dice, para beneficiarte de ellos en tu vida. Es que, Escorpio, siento un cáncer, ¿vale? Mi querido Escorpio, a mí lo que me están diciendo las cartas, a mí lo que yo estoy sintiendo con las energías, es que algo se ha activado, ¿vale? Algo se ha activado en tu vida. Ya sea que tu intuición está desarrollándose al 1000%, ya sea que a lo mejor de repente los sueños te están trayendo mensajes para tu evolución, para tu sabiduría. Entonces, tienes ese don, Escorpio, tienes esa habilidad. Eres una persona elegida por Dios. No sé por qué siento Escorpio y mira que tienen un concepto muy negativo para los Escorpio. Pero no sé por qué siento que te digo esto. Y hay algunas personas que veo lágrimas, veo que se emocionan. Veo que me dicen, Richard, yo también siento esto. Yo siento que Dios y el universo está conmigo. Yo siento que hay un plan divino para hacer, para ayudar a los demás, para poder apoyar a mi entorno, a mis hijos, en mi vida. No sé por qué siento Escorpio y esto no me pasaba contigo, te juro que no me pasaba. Siento no, mira, y aparte que te quiero decir esto, a lo mejor de repente me dice Richard, cuando tú me estás hablando de esto, o en algún momento, tú has sentido, porque lo acabo de sentir, que alguien te toca aquí, te toca entre el hombro, ¿vale? Entre el brazo y el hombro, te presiona, como si hubieran dos dedos. Escorpio, siento como que tu energía se recarga de pureza, de nobleza. Siento como que tu energía empieza a ser diferente. Es como si un ángel hubiera tocado tu alma, tu espíritu, tu corazón. No sé por qué siento Escorpio y estoy cerrando los ojos y se me hace un nudo en la garganta, cariño. Un nudo como que estuviera percibiendo tu energía, que quieres gritar, que quieres llorar, ya sea porque quieres soltar de repente algo negativo, ya sea porque a lo mejor me dice Richard, esto es lo que yo quería escuchar. Estaba buscando una señal, pero siento que quieres gritar a los cuatro vientos, cariño. Siento que quieres liberarte. Siento un nudo en la garganta. Por Dios, Escorpio. Te juro que empiezo a ver mucha luz. Cierro mis ojos y veo luz. He visto la cara de un ángel, o que puede ser una mujer, un hombre, pero tiene el cabello como medio rulo, medio crespo, ¿vale? Puede ser de piel blanca, puede ser trigueña, puede ser morena o moreno, pero el cabello es rulo o medio ondeado. Veo que abre sus brazos, está vestido de blanco, ¿vale? Abre sus brazos como diciendo, este regalo o este don lo tengo que entregar a Escorpio. Esta lectura se está poniendo muy, muy interesante, muy espiritual, te lo juro. Siento que me dice, por favor, Richard, hazle presente que le entrego este regalo, le entrego este don. Estoy viendo una mirada, es una mirada de ojos color claro. O tú tienes los ojos claros, o la persona de tu interés tiene los ojos claros, ¿vale? Veo esa mirada. Veo que también, veo dos hermanos, cariño, dos hermanos. O tú has tenido un hermano muy especial, que a lo mejor lo has perdido, lo siento mucho. O de repente tú en tu hogar, porque veo tanto la energía de un varón como de una mujer. Uno de vosotros dos es mayor, o tú eres mayor, o la persona que está contigo es mayor, pero no es energía de pareja, no, es energía de hijos, de familia, de hermanos, ¿vale?
Yo veo esto, vuelvo a cerrar los ojos porque necesito canalizar todo, cariño. Yo estoy viendo juguetes, estoy viendo el número 2. No sé por qué, Dios, lo que estoy viendo ahora. Es que veo como si hubieran dos energías, dos ángeles que se agarran de la mano, o como si fuera un torbellino de energía que va dando vuelta, como si estuvieran disfrutando de esto, como si dijeran, Richard, esta energía, este mensaje es para Escorpio, cariño. Hay un ángel que está contigo, existe una energía que está contigo, Escorpio. Es muy fuerte lo que puedo canalizar, es pura energía, es puro fuego. Es pura bendición, cariño, por Dios. Es pura bendición. Yo creo que para ti, desde que tú vas a empezar a ver esta lectura, las cosas van a cambiar en tu vida. Tú vas a tener más fuerza, tú vas a tener más poder, tú vas a ver con claridad las cosas. Siento, es que es increíble, Escorpio. Veo alas, veo que muchos de vosotros, es como, te lo represento, es como si hubieras estado enjaulado o enjaulada, ¿vale? Y ahora como que empiezas a desplegar tus alas, te veo con unas alas doradas, con unas alas blancas, y te liberas de esa jaula y empiezas a ver la vida con otros ojos, con otra luz, Dios. Siento la energía de una madre, ¿vale? Siento la energía de un padre aquí. No sé por qué siento, Escorpio, que en alguna vez de repente te veo a ti escribiendo algo. Te veo que haces una nota, un mensaje, que escribes algo, ¿vale? Algo escribiste, algún tipo de deseo, un mensaje, o pediste de repente algo a algún santo, una fuente del deseo, pero algo. O que tú estás escribiendo una carta en estos momentos, o tenías intenciones de escribir, ya sea tus deseos, ya sea una carta, o pedir de repente a un santo. Veo plumas, cariño. Veo plumas. Algo representa con las plumas. O tú estás viendo de repente caer plumas en tu casa. O ese diente de león, que es como una esponjita, como un algodón que flota alrededor tuyo. Qué fuerte, Escorpio. Es una lectura muy especial. No me dejas sacar cartas. Solo estoy viendo, solo estoy visualizando. Solo estoy visualizando, Escorpio. Me habla también de unos rollos de foto, ¿vale? Muchos de vosotros de repente tienen en casa carretes de rollo de fotos antiguas. No sé si vosotros se acuerdan. Ahora todo es digital, pero antes era con rollos de fotos antiguas. A lo mejor tienes que revelar algunos de esos rollos para que puedas ver algún mensaje, una señal, ¿vale? Unas pruebas. Siento la voz de alguien que me dice, es esta la clave. Cariño, veo la mano de una criatura, de un bebé, ¿vale? Puede ser un ángel o puede ser un hijo que tú estás esperando, o siempre de repente coges la mano de tu hijo o de tu hija, o de tu retoño, o recuerdas de repente la pérdida de un hijo que tú has perdido o una hija, ¿vale? Yo veo que esa energía está aquí, cariño. Es muy fuerte lo que estoy visualizando porque no me deja sacar cartas. Me dice que todo tiene que ser conectado por la parte espiritual. Vamos a ver qué más me dicen, vamos a ver. Estoy visualizando, tienes como algún tipo de jarrón o tienes de repente como un cuenco, algo guardas ahí, ¿vale? Algo guardas ahí. Puede ser de repente lo que es un maxuleo, lo dicen creo, ¿vale? Donde guardas las cenizas. Creo que la energía de esa persona continúa a tu costado, continúa, ¿vale? Veo que hay un grupo de ustedes que también tiene algún tipo de negocio, proyecto o trabaja de repente en hostelería o cara al público. Yo estoy viendo una flor, yo veo lo que es un girasol. Estoy viendo lo que es un girasol que florece. Si vosotros estáis en ese proyecto, en ese negocio, esto te va a traer felicidad porque veo que va a florecer. Veo que hay una persona que siempre se apoya de repente en la barra o te queda mirando. Puede ser que sea en ese trabajo o vosotros coinciden de repente en un restaurante, en un bar o en tu cocina y te queda mirando de reojo. A veces de repente como que se pone, como que te sonríe y te mira, te sonríe y te mira, como que busca de que tú te rías, ¿vale? Siento que te dice inclusive como que si tú fueras su muñequita, su muñequito, algo especial. Es que es muy importante, es increíble lo que está pasando con la conexión. Yo creo que toda esta lectura se va a basar más lo que es en conexión. No me deja sacar cartas. Es que es muy fuerte lo que ha pasado hoy día. Vamos a ver, por favor. Veo números. Algún número tiene que vincular. Hay una luz que siempre palpita.
hay una luz que tú siempre ves, que palpita. Yo estoy con los ojos cerrados, ¿vale? Y veo una luz que siempre palpita, siempre palpita, siempre palpita. Ya sea en un sueño, ya sea que a lo mejor tú lo has visto. Es un ángel, ¿vale? O es la energía de esta persona. Me dice un Carlos, me dice un Juan, algo con, siento algún tipo de alfiler, algo, hay un alfiler o algo, no sé qué representa el alfiler. A lo mejor de repente tú trabajas algo relacionado con la salud, con la costura, o a lo mejor haces muchas inyecciones o algo por el estilo, ¿vale? Yo lo que estoy viendo ahora, déjame concentrarme, es que es muy fuerte. Zapatos o sandalias. Zapatos o sandalias con algún tipo de detalle. Creo que a lo mejor de repente hay un compromiso, hay una reunión, una quinceañera, o tú tienes un recuerdo muy importante de un compromiso, de una quinceañera, etcétera, etcétera. Me está diciendo que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Tómalo de una forma general. Tú debes saber esto. Me dice, el tiempo se acaba. Porque me está haciendo reflejar, perdón con mi caramelo, ¿de qué me atoro? Me está haciendo reflejar lo que es el reloj de arena. El reloj de arena. Y me dice, el tiempo se acaba. No sé a qué se refiere. El tiempo se acaba. Yo creo, cariño, que tú tienes que disfrutar de la vida, ¿vale? Tienes que vivir al máximo. Vive al máximo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! José o José Luis, Brenda, puede ser de repente Oscar, Luz. Vamos a ver qué más veo aquí. Me salen las alas, por Dios. Hay un ángel que está contigo. Hay una mirada que tú no olvidas. Voy a sacar cartas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto lo que ha pasado aquí no me ha pasado ni con Géminis, que hay una conexión, ni con Virgo, que hay una conexión. Yo creo, cariño, prepárate, prepárate, porque vas a ver la luz. Prepárate porque ha llegado el momento de que tú abraces la felicidad. Ha llegado el momento, mira cómo las manos me tiembla y todo, es que me tiembla. Ha llegado el momento de que tú seas feliz. Ha llegado el momento de que tú descubras verdades o que tú encuentres tu camino. Sí, qué fuerte. He entrado en shock, te soy sincero. Tengo mis ojos que se me han llenado de lágrimas porque no es lágrima de tristeza, ¿vale? Son lágrimas de felicidad. Es como si me sudan las manos. Es como si me dijeran, todo este tiempo Escorpio solamente ha tenido decepciones, todo este tiempo solamente ha habido lágrimas, ha habido llantos. Yo he sido testigo de su dolor, yo he sido testigo de esos momentos de tristeza. A veces he deseado abrazarle, acariciarle, decirle que estoy aquí. Quizá de repente no tengas ningún familiar que hayas perdido, pero hay un ángel que siempre te está cuidando. Hay un ángel que siempre está por ti. Veo que tú eres muy especial, veo que tu corazón es puro, es noble. Lamentablemente personas no han sabido valorar, no han sabido apreciar el tesoro que eres tú. ¿En algún momento has sentido que tu vida, tu mundo se te iba de las manos? ¿Tienes temores? ¿Tienes miedo de repente perder la vida? ¿Tienes miedo a perder a un familiar? ¿Tienes miedo de repente decir que he hecho todo este tiempo de mi vida, por mi vida? ¿Qué he hecho todo este tiempo? De repente sientes como culpa, sientes como dolor el no poder haber dado ese amor necesario a alguien que ya no está en este plano, o a ese hijo que no pudo llegar, o a esa hija que no pudo llegar. Siento que en algún momento has renegado de la parte espiritual, de la energía. Siento que en algún momento de repente tu fe se había perdido. Quizá de repente me dice Richard, me sentí juzgado, sentí que sentí que no me dieron mi lugar, sentí que me mintieron. A veces veo que te sientes solo y sola. Veo que alguna lágrima cae, veo que a veces agachas la cabeza y
y sientes que tu mundo no hay un sentido, no hay un control, no hay un porqué. Siento una quemadura. Muchos de vosotros de repente tuvieron un accidente, me habla de una quemadura. O que la tristeza de repente que tú tienes es porque hay una persona que tuvo un accidente, algo relacionado con el fuego, con la quemadura, ¿vale? ¿Cómo me suda las manos? Wow. Dile que estoy aquí, dile que jamás he olvidado esa sombra que tú has visto, esa luz que parpadea, que prende y apaga, esa voz o ese susurro que tú has escuchado. No lo hacía para asustarte, no lo hacía para que tú te pongas nervioso, nerviosa, lo hacía para que tú te des cuenta que no estás solo, no estás sola, porque yo puedo percibir y puedo sentir tu dolor, puedo sentir esa tristeza de que no te sientes querido o querida por una persona, por un amor, o quizá de repente inclusive por la familia o por tu entorno, ¿vale? ¿Hay alguno de ustedes que a lo mejor tiene algún tipo de dolor o de dolencia, lo que es en el pecho? Me piden por favor que te hagas una revisión. Puede ser que a lo mejor algún familiar se queja también. Me pide por favor que te hagas una revisión. Simplemente para descartar, porque si es estrés pues, o ansiedad, hacer un tratamiento para que las cosas no se compliquen o no afecte a otro estado de tu salud, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias ángeles, muchísimas gracias Dios y universo por hacer esta lectura tan especial. Todavía voy a continuar con la lectura, pero gracias de corazón. Nunca me ha pasado esto con Escorpio. Siento que algo bueno llega para tu vida. Vamos a ver signos, ¿vale? Vamos a ver signos. Siento que me dice mi papá. Me sale lo que es un Aries, me sale lo que es un Géminis, me sale un Libra, me sale un Leo y me sale lo que es un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Te voy a sacar iniciales. Es muy curioso. No he tenido necesidad de sacar más cartas. Todos los mensajes que tenía que dártelo han dicho los ángeles, tus guías, Dios y el universo. Tengo los ojos llenos de lágrimas. No sé, es una lectura muy diferente. No creí que esta lectura iba a ser así para ti. La letra E, la letra D, la letra G, la letra T y la letra P. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las características. Comparte esto, cariño. Comparte aunque no sea de Escorpio. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que hay personas que tienen que escuchar esto. El sonido de una música, el sonido de repente de un instrumento musical, de una canción, te recuerda o te transporta a un momento muy importante de tu vida. Sí. Siento que a lo mejor de repente en estos momentos me dices, Richard, quiero hacer un cambio. Veo muchas torres en tu vida, veo muchos obstáculos, veo que hay personas que te han puesto bloqueos, puede ser que alguien hizo algún tipo de trabajo, pero siento que todo esto se va, se libera. Me sale la carta del 5 de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Veo que a lo mejor de repente esta persona se fue de tu vida y ahora se arrepiente. Veo que hay una persona que a lo mejor tiene una historia, pero tú le das la posibilidad de empezar vosotros algo juntos. Pero siento que esta persona sufre. A pesar que tiene la llave de la felicidad, a pesar que tiene el futuro en sus manos, porque solo depende de ellos o de ellas, para que vosotros dos puedan empezar esa historia de amor. Pero veo que ellos se quedan ahí, ponen el bloqueo, no salen de su centro de confort, a pesar que sufren, ¿vale? No digo que son malas personas, sufren por vosotros. Esta persona puede tener un cargo muy importante. Esta persona de repente puede trabajar algo relacionado también con la seguridad. Puede ser un policía, un mozo de escuadra. Puede ser que trabaje en el ejército, puede ser que sea tu jefe, tu jefa o tenga un cargo importante. Siento que ellos o ellas sufren por ti. Muchos de vosotros
están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego, puede ser un Sagitario. Esta persona de repente a veces siente que tú sientes que es muy indiferente contigo. Tú sientes que esta persona de repente como que te da la espalda o que simplemente no acepta de que las cosas pueden ir mejor entre vosotros dos. Es una persona que tiene de repente ataduras, es una persona que a lo mejor tiene familia o tiene una relación. Pero sin embargo, a pesar que en algún momento te hace sentir mal, no te quiere soltar, no te quiere olvidar, ¿vale? Son delgados o delgadas, alguno de ellos, o si no, toma lo que es tuyo, cabello rubio o cabello castaño. La carta del 3 de oros. La historia entre vosotros dos no se ha terminado. De repente la persona de tu interés trabaja cerca del mar. Puede ser que vosotros vivan lo que es en una isla. La historia entre vosotros dos no se ha terminado porque entre ustedes dos está lo que es el hilo de la vida. Entre ustedes la conexión no es una conexión cualquiera, es una conexión espiritual, es una conexión de energía. Muchos de vosotros de repente tienen hijos o tú tienes un hijo o una hija. Pero sin embargo yo veo que ellos o ellas también tienen ilusión o se encariñan. Solo le falta tomar esa decisión, solo le falta cruzar esa barrera para que vosotros puedan estar bien. Hay una conexión, ¿vale? Aunque en estos momentos él o ella no reconozca o no quiera ver esta conexión. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con la artesanía o tenga su propio negocio, su propia empresa. Delgados o delgadas, cabello castaño o cabello negro, una hija o un hijo en común. Mujeres, puede ser cabello rubio, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente tienes una relación escondida, un amor en secreto, sea hombre o mujer, da igual, cabello negro o cabello castaño, mujeres o hombres que pueden tener un poco de canas o que simplemente se hacen algún tipo de trencitas. A lo mejor de repente es una persona de piel muy morena, veo que puede ser un Géminis, veo que uno de vosotros dos tiene algún tipo de tatuaje en el hombro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ha sido una lectura muy diferente a la lectura o a la conexión que vosotros dos tenemos, ¿vale? Ha sido una lectura muy especial, me he sorprendido, te soy sincero, y espero que compartas esto. Espero que me digas si algo tiene que ver con tu historia, porque siento que estos ángeles, siento que esta energía quiere saber, y va a ser a través de los mensajes que lo van a saber, ¿vale? Un besote, comparte, porque este mensaje puede ayudar también a otros signos. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Me voy a quedar pensando porque ha sido una lectura muy diferente. Un besito, Escorpio.